Iglesia Bautista Pacto de Gracia, Temuco. El sermón del día de hoy se titula Gloria entre la escoria, descubriendo el valor del Evangelio detrás de su apariencia. Basado en Marcos capítulo 4, versículos del 30 al 32. Leamos. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Que el Señor añada bendición a la lectura de esta porción de su palabra. El propósito de este sermón es que no juzgues el valor de la fe cristiana basado en las apariencias, sino que viendo más allá entiendas dónde está su valor y puedas convertirte para que entres al reino de Dios que representa. Esto es relevante porque hablamos de un reino de Dios. Y aunque hoy no vivamos bajo monarquías absolutas como en la antigüedad, seguimos bajo estructuras de autoridad central que gobiernan sobre nosotros mediante leyes, jueces y administradores. Y el concepto de vivir en un reino entonces sigue presente, aunque bajo una forma diferente. En las monarquías antiguas, el rey concentraba en su persona todo el poder ejecutivo, legislativo y judicial. En la mayoría de los gobiernos modernos no es así. Estos poderes se han separado. Por ejemplo, en la presidencia, el parlamento y el poder judicial. Aunque en algunos regímenes autoritarios, aún se concentran en una sola figura o grupo. Esto no es por accidente, sino que se debe a que la humanidad fue hecha y diseñada para vivir como un solo reino bajo el dominio de Dios como nuestro Rey. Sin embargo, hoy en día nos hemos desviado de eso. Y el resultado es que no vivimos como súbditos de Dios en su reino. Este hecho, a pesar de eso, este hecho no quita nuestro diseño, que tiene la necesidad de lo que solo el reino de Dios puede satisfacer de manera real. ¿Y cuáles son estas necesidades? Seguridad y protección, provisión y prosperidad, significado y gloria. Por eso es que, aunque Dios instituyó autoridades civiles para administrar justicia y preservar el orden temporal de manera limitada, también nos enseña que la palabra que el corazón corrupto humano comienza a buscar satisfacer sus necesidades más fundamentales con estas instituciones, con estas autoridades. Y así, por esa razón, ¿sí o no?, es que los gobiernos actuales, ¿sí o no?, buscan o prometen seguridad y protección, en que prometen salvaguardar a la población de peligros externos e internos, y lo hacen con ejércitos, con policías, fronteras, con leyes, en que reclaman la capacidad de proveer paz y estabilidad duraderas, y en que pretenden ser el refugio último contra la inseguridad, esperando que el ciudadano les dé una lealtad total. Tratan de satisfacer también la provisión y prosperidad, en que aseguran que pueden generar y administrar los recursos necesarios para la vida, en economía, en comercio, en empleo, en que presentan programas que buscan erradicar la escasez y proveer bienestar general, en que prometen que bajo su gestión todos alcanzarán un mejor nivel de vida. Y también prometen, en ese sentido, significado y gloria, en que ofrecen pertenencia a algo más grande que el individuo, la patria, la nación, la ideología, una causa social, en que prometen reconocimiento y honor para quienes participan y defiendan los valores de la nación, y en que presentan su sistema como la verdadera vía para dejar un legado y alcanzar una trascendencia.
Por esta razón es que muestran desfiles militares, armas avanzadas, muros y sistemas de vigilancia masiva para proyectar una imagen de fortaleza invencible y control total. Muestran grandes obras de infraestructura, mercados llenos, estadísticas de crecimiento económico y programas sociales masivos como evidencia de que pueden sostener el bienestar del pueblo. Y muestran banderas, monumentos, celebraciones patrióticas y discursos grandilocuentes que exaltan la identidad nacional y la promesa de un futuro glorioso bajo su liderazgo. En este punto es que muchos caen en un error que se expresa en dos extremos diferentes. Entonces, un extremo es la del incrédulo escéptico cuando se trata del reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice? Si el reino de Dios fuera real, se vería como estos reinos poderosos que muestran y que hacen todo este despliegue de desfiles, de infraestructura, de monumentos, celebraciones y todas estas cosas. El escéptico dice, si el reino de Dios fuera real, se vería como los reinos más poderosos que tenemos, imponente, visible, lleno de recursos y capaz de imponerse de inmediato. El resultado, lamentable, es que rechaza la obra de Dios porque no entra en la categoría de lo que él considera grande o glorioso. Y aquí tenemos errores históricos también, en donde tenemos a un imperio romano que consideró al cristianismo como una secta marginal, compuesta por esclavos y gente sin poder. Veían ridículo que alguien adorara a un crucificado como rey de reyes y por eso los persiguieron. También en la Ilustración, estamos hablando del siglo XVIII, tenemos a filósofos como Voltaire que ridiculizaron a la fe cristiana como una superstición infantil. Creían que la razón, la ciencia y el progreso humano reemplazarían toda necesidad de un reino de Dios. Y aquí también tenemos al comunismo en el siglo XX. En la Unión Soviética y otros regímenes comunistas se consideró la religión como un opio que adormecía al pueblo. Buscaron erradicarla por considerarla débil e inútil frente al poder del Estado. Ese es un entonces extremo de los incrédulos escépticos que menosprecian entonces la iglesia y la fe. Pero por otro lado está el crédulo superficial. ¿Cómo piensa el crédulo superficial? Dice, este sistema político, esa ideología o ese líder encarnan la verdad de lo que Dios quiere para la sociedad. Ahí está el reino de Dios en acción. Pero ¿cuál es el resultado lamentable de esto? Que termina poniendo su esperanza espiritual en un reino humano, aunque lleve la etiqueta de cristiano o de Dios. Y este es el ejemplo del imperio de Constantino en el siglo IV. Tras su conversión, supuesta conversión, y el edicto de Milán, muchos cristianos comenzaron a identificar el imperio romano que había sido cristianizado con el reino de Dios, como si el poder militar político fuera la manifestación del gobierno de Cristo. También tenemos este caso para las cruzadas del siglo XI y el siglo XIII, donde movimientos militares bajo el símbolo de la cruz fueron para recuperar Tierra Santa, entre comillas. Mezclaron la misión espiritual con la conquista política, como si el reino de Dios avanzara por la espada. Lo que no es así, por cierto. Y también hoy en día más moderno tenemos nacionalismos cristianizados en donde en distintas épocas líderes y movimientos políticos han usado símbolos y lenguajes cristianos para presentar sus proyectos como voluntad de Dios, prometiendo un reino terrenal con un ropaje religioso. Ambos caen en el mismo error, medir el reino de Dios por la grandeza visible, inmediata y tangible que exhiben los reinos humanos. Entonces el escéptico dice, el reino de Dios no existe porque no se ve así, y el crédulo superficial dice, ese poder humano debe ser el reino de Dios porque se ve así. Ambos están en el error. Y lo que nos va a enseñar esta parábola es que el reino de Dios se reconoce no por el esplendor que impresiona a los ojos, sino por la obra invisible de Dios que transforma vidas hoy y culminará en una gloria eterna mañana. Y lo vamos a ver en tres partes. La primera es que nacemos fuera del reino de Dios que tanto necesitamos. La segunda es que la semilla del reino de Dios fue plantada por Cristo en la cruz del Calvario. Y lo tercero es que las marcas del reino de Dios son espirituales, partiendo por la fe.
Vamos a partir con un contexto de esta parábola de la semilla de mostaza antes de comenzar una introducción, digámoslo así. Partamos con esto. El corazón del ministerio de Jesús, de lo que Él vino a hacer, es el anuncio del reino de Dios. Desde el principio Jesús proclamó: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el evangelio, la buena noticia. Todo lo que enseñaba Jesús y todo lo que hace está ligado a esta realidad. Dios está reinando de una manera nueva y decisiva en Cristo, en Él mismo. Lo otro importante es que el reino no se recibe de manera automática. Esto es lo que estaba enseñando Jesús. Jesús deja claro que entrar al reino requiere arrepentimiento y fe viva. No basta con ser parte de Israel ni conseguir tradiciones religiosas. El reino es para los que oyen y responden con corazón transformado. Y Jesús usa parábolas para revelar y también para ocultar la verdad del reino. Para quienes tienen oídos para oír, las parábolas iluminan cómo es y cómo actúa el reino. Para los que rechazan la verdad, las parábolas confirman su ceguera espiritual. Era relevante esto porque muchos tomaban las palabras de Cristo y a medida que fue usando menos y menos parábolas para predicar su mensaje, vamos viendo cómo los enemigos de Cristo empezaron a distorsionarlo, a sacarlo de contexto, usarlo en contra suya. Entonces las parábolas estaban para ocultar también la verdad del reino a esas personas. Antes de nuestra parábola, la de la semilla de mostaza, Jesús ya había descrito el reino como una obra de Dios que crece en silencio. Con la parábola del sembrador mostró que la respuesta al mensaje es variada. Después vino otra parábola, que es la de la semilla que crece sin que el agricultor sepa cómo. Y ahí enseñó que el reino avanza por el poder de Dios, aunque el hombre no entienda ni pueda acelerar ese crecimiento. Y la pregunta que queda en el aire es si el reino es obra de Dios y si crece de forma tan distinta a lo que esperamos, ¿cómo podemos entender su verdadera naturaleza y su alcance? A partir de esto, entonces, el Señor nos cuenta esta parábola de la semilla de mostaza. Y lo primero que vemos en esto es que el Señor pregunta: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿Y con qué parábola lo compararemos? Con esta pregunta, Jesús expone que necesitamos una referencia clara para identificar el reino de Dios. Sin ella nos quedaríamos guiados por nuestras propias ideas, quizás las del escéptico o las del crédulo ingenuo, como decíamos, condenados a confundirlo con imitaciones humanas. Y esto es grave porque nacemos fuera del reino de Dios y por naturaleza no tenemos ojos para verlo ni corazón para buscarlo. Y cuando digo por naturaleza me refiero a por nacimiento, por pertenecer a esta familia humana de Adán. Si no fuera por esta enseñanza que nos da el Señor, estaríamos destinados entonces a ignorar su verdadera naturaleza y a quedarnos fuera, donde ya estamos. Esto nos lleva al primer punto: nacemos fuera del reino de Dios. Querido amigo, el reino de Dios está presente entre nosotros, pero no estamos nativamente en él. A algunos les parece que esto es evidente. Sin embargo, otros piensan que vivir en una sociedad occidental implica vivir en el reino de Dios. Y esto se debe a la influencia que ha tenido el cristianismo en la cultura. Quizás como estos de los que hablábamos, estos crédulos ingenuos que dicen: bueno, tenemos países protestantes, hoy en día ocurrió una reforma, etc. Y ahora piensan que el reino de Dios se expresa a través del poder estatal. Sin embargo, esto no es así, porque estar en el reino de Dios es tener una seguridad, provisión y significado pleno, eterno. Pero esto no es algo que algún gobierno humano pueda garantizar en realidad. La palabra nos enseña que la humanidad fue creada originalmente dentro del reino de Dios, bajo su gobierno justo, en comunión con Dios y disfrutando de sus beneficios. Pero fuimos exiliados nosotros de ese reino por el pecado de Adán, nuestro primer ancestro, cuando desobedeció el mandato claro de Dios y comió del fruto que le fue prohibido. Y esto no fue un pecado trivial, hay que decirlo, aunque a muchos les parezca absurdo que todo el mal en el mundo venga por comer de un árbol. El problema no es el árbol, querido amigo. El problema no es el acto externo, sino el corazón de rebelión que se manifestó en esa desobediencia. Lo que hace el pecado tan grave no es el tamaño del acto, sino la dignidad del ser contra quien se comete ese acto.
Porque Dios como creador no es uno más en la escala de los seres creados. Él es absolutamente distinto, santo, eterno y autosuficiente. Él da forma, sostiene y gobierna el universo entero por el poder de su palabra. Su autoridad no es negociable, no es compartida. Por eso desobedecer a Dios no es una travesura infantil, amigo, sino una rebelión universal contra el Rey del cielo. Comer del fruto prohibido es un acto representativo de todo pecado porque comunica estas cosas. En primer lugar, comunica que Dios no es digno de confianza. Este acto implica que la palabra de Dios no es suficiente o verdadera. Es decir, Dios no me dice la verdad. Él me oculta algo bueno. Yo sé mejor que Él lo que me conviene. Esta es la mentira que la serpiente sembró cuando leemos ahí en el Génesis 3, con que Dios os ha dicho que no coman de todo fruto. Todo pecado repite este grito silencioso. Dios miente o se equivoca. Yo tengo razón. Ese es lo primero entonces que declara el pecado. El comer del fruto. Dios no es digno de confianza. También comer del fruto declara Dios no es suficientemente bueno. Implica, ¿y por qué? ¿Por qué decimos que este acto es tan terrible? Porque implica que lo que Dios ha provisto no basta para nuestra satisfacción. Adán y Eva tenían acceso libre a todos los árboles del huerto, pero su corazón se fue tras el único que Dios prohibió. El pecado declara esto: lo que Dios me da no me alcanza, necesito algo más, aunque Él lo prohíba. Entonces niega que Dios sea la fuente suprema de gozo y de provisión. Y por último, lo que comunica comer del fruto prohibido es que Dios no tiene derecho sobre mi vida. El pecado no es solo error, sino es una insubordinación abierta contra la autoridad de Dios. Es decir, no me someteré a su gobierno, seré como Dios, autónomo, mi propio legislador. Todo pecado dice: yo me corono a mí mismo rey, rechazo su trono sobre mí. Pero es importante entender esto, no solo meramente comunica un pensamiento, sino que también una declaración de estar dispuesto a conseguir a toda costa las metas que vienen de ese pensamiento. Entonces, ¿qué comunica? Que estoy dispuesto a desobedecer a Dios para obtener lo que deseo. Que estoy dispuesto a romper la comunión con Dios si eso me acerca a lo que creo que me falta. Que estoy dispuesto a sufrir las consecuencias convencido de que vale la pena. Y esto es equivalente a decir: dame la oportunidad y romperé tu ley delante de tus propios ojos y con eso obtengo lo que quiero. Dame la oportunidad y usaré los dones que me diste contra ti mismo, si así puedo construir mi propio reino. Dame la oportunidad y tomaré tu trono si puedo alcanzarlo, aunque tenga que pisotear tu gloria para hacerlo. Eso es lo que dice comer el fruto. Todo eso estaba siendo comunicado con un simple mordisco. ¿Y acaso nosotros somos diferentes, querido amigo? ¿Acaso no desobedecemos a Dios día tras día desde que somos niños? ¿Acaso no partimos desobedeciendo a los padres que nuestro Dios dice que tenemos que honrar? ¿Acaso no partimos también diciendo mentiras y tomando lo que no es nuestro y también murmurando en nuestro corazón en contra de otros que el Señor mismo declara que es homicidio? Porque entendamos esto: el pecado no es solo lo que se hace en el cuerpo, sino que también en el corazón. Lo que haces en tu mente, cuando piensas mal del otro, cuando deseas el mal del otro, cuando en tu corazón hablas maldad, esas cosas son pecado y Dios lo considera así, desde ahí. Y así lo hacemos nosotros, así lo hicieron también nuestros ancestros, y así fue como rompimos la relación perfecta que alguna vez tuvimos con Dios como familia humana. Y al romper con Dios, la humanidad fue expulsada del reino y con ello perdió el acceso a todo lo que el reino proveía. Perdimos la seguridad de su presencia y protección. Antes, Adán y Eva vivían en paz con Dios, sin temor ni vergüenza. Pero después se esconden de Dios, experimentan culpa, temor y separación espiritual. La caída los dejó expuestos, vulnerables al juicio, al dolor y a la muerte. Y la seguridad fue reemplazada por un miedo y por desprotección.
Perdimos la provisión perfecta que fluía sin dolor ni escasez. Antes vivían en un huerto lleno de abundancia, donde todo les era dado sin esfuerzo doloroso como ahora. Después la tierra es maldita y ahora deben trabajar con sudor, espinas y frustración. ¿Y acaso no es la experiencia que vivimos hoy? El sustento ya no fluye con facilidad. Hay escasez, hay lucha y dependencia de un sistema caído, un sistema corrupto. La provisión fue reemplazada por fatiga, incertidumbre y necesidad. Y también perdimos el significado y propósito eterno que solo se encuentra viviendo bajo el gobierno de Dios. Antes tenían una identidad clara, como imagen de Dios, con un propósito glorioso, gobernar y cultivar la creación para su gloria. Después son desorientados, pierden el acceso a su vocación original y su trabajo se vuelve frustrante e incompleto. Siguen teniendo la imagen de Dios, pero ya no la expresan. También aparece el conflicto en las relaciones humanas que distorsiona su propósito social y espiritual. Y el significado entonces fue reemplazado por confusión, vergüenza y alienación. Pero eso no es todo, sino que esta salida del reino nos asegura un destino final terrible. Porque los reinos de este mundo solo estarán aquí por un tiempo, querido amigo. Pero pronto el Dios soberano va a reclamar toda la tierra para el reino de Dios. Y en ese día todos los que queden fuera del reino quedarán exiliados en el infierno, para recibir la ira de justicia de Dios por el pecado que cada uno cometió. Esa es la realidad entonces, querido amigo, y es importante que la medites en preparación de lo que viene. Vamos a pasar a una segunda observación. El Señor entonces luego describe la naturaleza del reino de Dios. Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Hablemos un poquito de la semilla de mostaza para contextualizar un poco. Esta semilla es muy pequeña, es de apenas 1 o 2 milímetros y proverbialmente se conocía allá en la tierra de Israel antigua, en Judea, ¿sí o no?, como lo más pequeño que se sembraba en un huerto. ¿Ya? Tiene una apariencia insignificante, en la mano parece nada, no tiene un atractivo aparente, pero tiene un potencial extraordinario. Al ser sembrada puede crecer hasta de 2 a 3 metros, sobrepasando cualquier otra hortaliza. Y es un proceso que se veía como inevitable. Una vez en la tierra, crece de forma natural y constante hasta alcanzar su plenitud. Y así es como es el reino de Dios. Es algo insignificante al inicio. Es pequeño en número. Consideremos esto. Es un grupo reducido de personas reunidas en torno a Jesús, que no tienen prestigio social, compuesto en su mayoría por pescadores, mujeres pobres y marginados, y carentes de poder político, sin respaldo militar ni posición en las élites de Israel, y modesto en recursos, no tiene templos majestuosos ni riquezas visibles. No obstante, es la presentación del reino de Dios que no puede ser despreciado y que parte con una semilla. ¿Y cuál es esta semilla? Podríamos decir que esta semilla del reino de Dios fue plantada por Cristo en la cruz del Calvario. ¿De qué manera la obra del Señor Jesús es la presentación del reino de Dios? Desde la caída, la humanidad, como decíamos, fue exiliada al reino de Dios. Perdimos su gobierno, perdimos su comunión, su provisión, pero Dios prometió desde Génesis 3:15, ahí en la Biblia, desde el primer pecado, que un hijo nacería para vencer al enemigo y recuperar lo perdido. Y Cristo es ese hijo prometido, el rey legítimo que vino a buscar y salvar lo que se había perdido a su pueblo. Pero no lo hizo por la fuerza de las armas, sino por la entrega de su vida. Porque el reino de Dios es un reino de justicia, querido amigo. Y nadie que sea culpable ante la justicia de Dios puede ser parte de él. Nosotros como pecadores dejamos la justicia de Dios insatisfecha. Y ahora la ira de Dios está contra nosotros, demostrado en que nosotros sufrimos y morimos. Aunque Dios está en control. Dios está en control de todo lo que nosotros vivimos. Y en ese control sufrimos y morimos, demostrando que el juicio de Dios está sobre nosotros. Pero no solo debemos entender lo que vivimos ahora de manera pasajera, porque nos dan
una cuota, una pizca, un anticipo de lo que es el terror del infierno. Así, cuando pensamos en el terror de la muerte, es una pequeña ventanita para el terror del infierno. Por tanto, ¿qué necesitamos? Un representante perfecto. Un representante perfecto de seres humanos pecadores debía morir como un sustituto, para que la pena de esos pecadores culpables fuera transferida a él y el resto quedara libre. La palabra dice que así como por la obediencia de uno, muchos fueron, estoy parafraseando, expulsados del reino de Dios, por la obediencia de uno, muchos pueden ser incluidos de nuevo a ese reino. Y este es Cristo Jesús. Querido amigo, Cristo Jesús es verdaderamente Dios, que se encarnó, tomó una naturaleza, una forma humana para venir a representar a pecadores. Caminó una vida perfecta y sin pecado, a diferencia de nosotros. Tuvo una experiencia humana genuina, con la diferencia de que Él no pecó. Y fue tentado por Satanás desde afuera, por supuesto. Fue invitado a pecar, pero Él no cedió, a diferencia de nosotros. Ese es Cristo Jesús. Pero Él, en vez de vivir una vida de gloria y de riquezas, vivió una vida de humillación, una vida de tortura, una vida de sufrimiento, una vida que terminó en la muerte del Calvario, crucificado por su propio pueblo. Ese es Cristo Jesús. Pero no debemos entender estos sufrimientos como algo que ocurrió en vano, que no tenía una significancia celestial. No, querido amigo. Lo que hizo Cristo y por qué sufrió estas cosas no fue por su pecado, sino porque Él vino a representar a pecadores. Y Dios puso en su cuenta el pecado de muchos pecadores para que en la cruz del Calvario entonces Dios pudiera derramar su ira en Él. Que fue lo que ocurrió cuando, clavado en la cruz, entonces el cielo se cubrió de tinieblas y Dios derramó su ira en Cristo Jesús hasta que quedó satisfecho. Y Cristo dijo, consumado es, y entregó su vida. Y en ese momento murió, pero la ira de justicia de Dios quedó satisfecha de tal manera de que ahora muchos pecadores pueden volver al reino de justicia de Dios. Pueden ser expiados de sus pecados por lo que hizo otro, lo que hizo Jesús en la cruz. Y esto quedó confirmado porque Él resucitó al tercer día, demostrando que la pena había sido pagada y ahora los pecadores pueden volver al reino por medio de Cristo Jesús. Sus pecados pueden ser borrados ante la justicia de Dios para que Dios los declare justos. De eso se trata el Evangelio, querido amigo. Eso es lo que vino a hacer Cristo. Y ahí es donde está la semilla del reino de Dios. Y esto nos lleva a la última observación entonces, considerando esto. Considerando esto entonces, ¿cuál es la respuesta que debemos tener? Vamos a verlo. El Señor dice en el versículo 32, pero después de sembrado entonces crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera de que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Entonces hablemos un poco. Todas las hortalizas comienzan pequeñas, pero la mostaza parte de una semilla diminuta, casi invisible. Las demás hortalizas crecen moderadamente. La mostaza crece rápida y notablemente más. Las demás quedan cerca del suelo. La de mostaza se eleva como un arbusto grande, dominando el huerto. Otras hortalizas solo sirven de alimento, pero la mostaza además da sombra y refugio. Y las demás pasan desapercibidas, pero la mostaza se vuelve el centro visible del huerto. Y esto mismo aplica para el reino.
Comienza en lo pequeño, como una semilla de mostaza. El reino inició con una cruz, un rey rechazado y un grupo sin influencia. Crece por el poder de Dios, no por el esfuerzo humano ni una estructura visible, sino por el Espíritu que obra a través de la palabra viva. Se eleva por sobre todos los reinos del mundo. Su gloria supera en valor y alcance a cualquier imperio, cultura o proyecto humano, y da refugio a muchos. Su crecimiento es tan generoso que incluso aquellos que no son parte del reino en un sentido espiritual, los visitantes, por ejemplo, los hijos de creyentes, los parientes, reciben sombra, consuelo, instrucción y orden. Se vuelve visible también por sus frutos espirituales. Allí donde hay fe, obediencia y amor verdadero, se manifiesta el reino. Pero no todos los que se benefician exteriormente son ramas vivas. Algunos solo se posan entre las ramas por un tiempo. Y esto nos lleva al último punto. Las marcas del reino de Dios son espirituales, partiendo por la fe viva. Querido amigo, esa es la manera de entrar en el reino de Dios. Habiendo Cristo muerto y resucitado, demanda una respuesta de fe viva en Él. Porque los reinos del mundo son capaces de ver un problema en la forma en la que ocurren las cosas, pero no logran ver el problema espiritual ni tampoco pueden darle solución. Entonces, respecto de la seguridad y protección, por ejemplo, el reino del mundo acierta en ver que vivimos en un mundo lleno de amenazas, violencia, crimen, guerras, corrupción, catástrofes naturales y una creciente ansiedad por el futuro. Por eso mueve ejércitos fuertes, leyes estrictas, sistemas de vigilancia, seguros, tratados de paz y políticas de control. Y aunque puede frenar algunos males temporales, no puede protegernos de la amenaza más profunda, que es el juicio de Dios por nuestro pecado, ni del poder de la muerte que domina a toda alma humana. En cambio, la fe viva discierne que la mayor inseguridad no está fuera, sino en el alma rebelde que está enemistada con su Creador. Solo el reino de Dios ofrece una seguridad que no depende de circunstancias, porque ha sido establecida ¿sobre qué? Sobre la sangre de Cristo el Salvador. Cristo enfrentó el juicio divino, venció al maligno y quitó el aguijón de la muerte para siempre. El que cree, aunque el mundo se derrumbe, descansa bajo el refugio de su Rey eterno, guardado por el poder de Dios mediante la fe. Respecto de la provisión y la prosperidad, el reino del mundo reconoce que la humanidad sufre necesidad, hambre, desempleo, desigualdad, carencias materiales y angustia económica. Por eso responde con un desarrollo tecnológico, planes económicos, subsidios, mejoras salariales y asistencia social. Pero aunque algo de eso alivie el cuerpo, no puede proveer descanso al alma hambrienta de justicia, ni paz interior, ni esperanza en la aflicción. En cambio, la fe sabe que el problema de fondo no es la pobreza material, sino haber sido alejados de la fuente de toda provisión, Dios. En Cristo el reino de Dios provee pan verdadero, alimento para el alma, sustento diario con contentamiento y una promesa de una herencia que no se puede corromper. El creyente puede vivir en abundancia o en escasez porque ha aprendido el secreto del contentamiento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque no falte la necesidad en este mundo, el Rey del reino jamás deja los suyos sin cuidado y su gracia basta todos los días. Y por último, respecto del significado y la gloria, el reino del mundo percibe que el ser humano necesita saber quién es, por qué existe y qué valor tiene. Por eso ofrece caminos alternativos de identidad, nacionalismo, ideologías políticas, causas sociales, logros personales, redefinición del yo. Pero al final, querido amigo, todo eso es pasajero y frágil y no puede otorgar una gloria duradera ni una identidad eterna tampoco. En cambio, la fe viva reconoce que fuimos creados a imagen de Dios para vivir bajo su gobierno, reflejando su gloria y participando en su reino. El reino de Dios da al creyente una nueva identidad.
ser hijo adoptado del Rey, heredero con Cristo, ciudadano del cielo y embajador de su gloria. Y esa identidad no depende del estatus, ni del reconocimiento del mundo, ni tampoco de logros humanos. El que cree, aunque despreciado por los hombres, es precioso a los ojos de Dios y halla su gloria en la exaltación futura con Cristo, cuando Él venga por segunda vez y ahí Dios reclame la tierra para el reino de Dios. Y esa solución se hace ver, querido amigo, no es algo que se queda ahí en la oscuridad si consideramos la manera en la que las naciones se han refugiado en este reino de Dios, en el sentido de que han sido influenciados. Mencionemos 3 cosas que nosotros damos por sentado en la sociedad, que claramente son influencias de la fe cristiana. Partamos con esto: la dignidad humana universal frente al abuso del poder religioso o político. Querido amigo, tenés que entender esto. Antes del cristianismo, la vida humana tenía valor relativo según clase, según género o poder. Los infanticidios, la esclavitud abusiva y la deshumanización eran comunes y eran justificadas por estructuras sociales o religiosas. Pero el Evangelio que proclama que todo humano, todo ser humano fue creado a imagen de Dios. Y que todos, judíos o no judíos, hombres o mujeres, esclavos o libres, eran igualmente llamados al arrepentimiento y a la adopción en Cristo. Esta visión del hombre como igualmente responsable ante Dios fue la base para rechazar lo que se llama el sacralismo, donde el poder del Estado o de la religión se usaba para oprimir o para controlar. Y así nació la idea de libertad de conciencia, que es la base de los derechos civiles modernos. Otra influencia, la compasión institucional frente al abandono social. Antes del cristianismo no existía ninguna ética de compasión organizada hacia el débil. En el mundo greco-romano, la beneficencia era motivada por el prestigio, no por el amor al prójimo. El cristianismo introdujo algo distinto, el mandato radical de cuidar al huérfano, a la viuda, al enfermo y al pobre, no por mérito, sino por gracia. Las primeras comunidades cristianas fundaron hospitales, hospicios, orfanatos y redes de ayuda como una extensión del reino. Ahora, ciertamente, la iglesia no es una institución de obras sociales, pero los cristianos son llamados a mostrar, a proyectar esta gracia en sus vidas, y ciertamente en el pasado lo hicieron. Y entonces vemos cómo inclusive naciones donde ni siquiera estaba el Evangelio imitaron ese patrón, y la compasión dejó de ser un lujo de los ricos para convertirse en algo más masivo. Y por último mencionamos el principio de la ley sobre el arbitrio del poder. Antes del cristianismo, la ley era la expresión del poder del rey o del culto estatal. No había ley por encima del gobernante. Pero el Evangelio enseñó que todo gobernante está sometido a Dios y será juzgado por la justicia de Dios. Y esto trajo la idea de que la ley no nace del poder, sino que el poder debe someterse a una ley moral superior. Y esta influencia dirige a la noción del Estado de Derecho, donde las naciones buscan construir justicia objetiva, aunque imperfectamente. Aún los que no creen reciben sombra de este principio que viene del reino de Dios. Estas cosas no son fruto de evolución humana ni de la razón secular, sino de la semilla del reino de Dios que fue plantada en el mundo por Cristo. Y aunque muchos solo hayan venido a posarse entre las ramas, sin ser parte viva del árbol, el beneficio temporal de la sombra es innegable. Volviendo, por supuesto, a la parábola de la mostaza. Pero ese refugio temporal no es salvación. Y por eso el verdadero llamado del reino es entrar por la fe en ese Cristo que murió, que cargó con pecados de muchos pecadores y que resucitó para demostrar que las puertas del reino habían sido abiertas. Entonces, ahí es donde entra el arrepentimiento por medio de la fe. Y este es el llamado, querido amigo, a que te reconcilies con Dios por medio del arrepentimiento, que es por medio de la fe. ¿Y a qué nos referimos con esto? Nos referimos, querido amigo, a algo muy sencillo. Tenemos un problema personal con el Dios de justicia. Y lo que llama el Evangelio es que te reconcilies con el Rey de este universo.
¿Y cómo tienes que hacerlo? Reconociendo tu pecado delante de Él, que has pecado, que has vivido una vida fuera del reino, una vida que en el fondo refleja estas cosas de las que hablábamos, de este deseo, de esta disposición de ir en contra de Dios, cueste lo que cueste, querido amigo. Tú te arrepientes de todo eso y le dices a Dios que quieres ya no vivir en ese pecado y quieres confiar en Él y que confías en Cristo para la salvación y que quieres reconciliarte con Él en base a lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. De eso se trata el arrepentimiento, que es por medio de la fe, y si lo haces, Él te va a dar entrada al reino. Querido amigo, el llamado entonces es este: arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Vuelve al reino del que fuiste expulsado. Ven al Rey que murió para hacerte entrar. Hoy, mientras aún hay tiempo, entrégate a Cristo por la fe viva, porque solo bajo su sombra hay descanso eterno. Que el Señor confirme todo esto.